Buenos días a todos. Me llamo Enrique Carmona. Soy un miembro, ex testigo de Jehová y miembro de la asociación que hemos fundado hace unos días, pero que llevamos gestando desde hace ya bastante tiempo, varios años. Mi participación en esta ponencia es mostrar un poco las necesidades de por qué los testigos de Jehová, los ex testigos de Jehová, pues necesitan asociarse, necesitan encontrarse y compartir espacios. Esta presentación trata de cómo se llega a ser ex testigo de Jehová y luego cuáles son las causas y las historias por las cuales los testigos de Jehová, los ex testigos de Jehová buscan asociarse. Se llega a ser ex testigo de Jehová a través de un proceso fácil. Mejor dicho, hay varios, ¿no? Un ex testigo de Jehová llega a dejar de serlo porque pues simplemente desaparece de su congregación, se muda de ciudad, ya no cree en lo que creía y se desvanece en el espacio. Otros porque hacen una renuncia explícita y realmente pues apuestan por jugársela, como veremos más adelante. Y otros pues porque el comportamiento no ha sido el adecuado y que ellos esperan, y entonces pues hay un comité dentro de la congregación, un comité que enjuicia su comportamiento, un comité que es paralelo a la justicia y que dependiendo de la naturaleza de la falta cometida, ese comité puede llegar a ser muy, muy duro. No es lo mismo pues haber comprado un billete de lotería y ya pues simplemente es falta suficiente como para ser expulsado, o haber celebrado un cumpleaños o una Navidad, que también es suficiente para ser expulsado. Obviamente, aquellas cosas que son malas a la sociedad, pues son también motivo de expulsión. Un robo, un asesinato y una cosa. Curiosamente, el abuso de menores es un tema aparte, no está tan fácil, ¿eh? Sin embargo, cuando se declara, cuando es de conocimiento público que hay un abusador, aunque ellos, de público me refiero dentro de la congregación, no sé, aunque ellos traten de ocultarlo de la mejor manera posible, entonces sí puede producirse una expulsión también, pero no una puesta en conocimiento de las autoridades del asunto. Ellos no se consideran obligados. Todos los comportamientos que causan una expulsión son comportamientos que ellos los engloban en una sola palabra: malhechores. Así que comprar una lotería, malhechor. Fumarse un cigarro, malhechor. Un cumpleaños, una felicitación, hablar con un amigo que lo fue en el tiempo que estaba dentro, pero que ya se fue, que es un expulsado, hablar con esa persona, malhechor. Todos a la calle. Pero ¿qué ocurre después, cuando sales a la calle? ¿Por qué un movimiento de personas que han estado dentro de Testigos de Jehová, cuando se convierten en Testigos de Jehová, pues quieren estar agrupadas? ¿Por qué quieren extrapolar su dolor o sus circunstancias a los demás? Porque normalmente las personas que están ahí dentro fueron captadas o nacieron dentro. Son personas de buena condición, son personas sencillas, humildes, que entran por unos ideales. Y claro, cuando se ven decepcionados, pues, y vuelven a estar fuera, lo que quieren es advertir a sus vecinos, lo mismo que advertían antes, que con la creencia de que iba a venir una destrucción inminente y que iban a pasar por un Armagedón y si no se hacían testigos, pues entonces iban a morir. Pues la misma circunstancia, pero ahora fuera. Es decir, entienden que estar ahí dentro es un peligro y quieren advertir a sus vecinos, quieren hablar con la gente. Las creencias y los valores que tienen dentro y que tanto proclaman, por los que atraen a la gente, al público, pues como son
la importancia del amor al prójimo, la práctica de la justicia, defender la verdad a toda costa. Todos estos valores, pues que son mencionados dentro de la congregación y que son motivo de competencia estando dentro, se ven truncados por la verdadera práctica del día a día. La práctica de todo lo contrario. Ni dicen la verdad, están dispuestos a mentir a la primera de cambio, ni practican realmente justicia, ni realmente todas las cosas que se prometen fuera son así. Les voy a poner un ejemplo. Yo lo he hecho 2 veces. Yo soy ex testigo de Jehová desde hace mucho tiempo. Y un día decidí ponerlo a prueba. Vinieron a mi casa a predicarme. Y les conté mi experiencia personal. Mi experiencia personal se resume muy fácilmente, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea. Es que cuando yo dejé de ser testigo de Jehová, mi hija mayor, que este año cumple 40 años, pues hace 12 años se despidió de mí y me dijo, estás muerto. Y desde ese día hasta hoy no sé nada. Sé dónde vive, sé muchas cosas, pero a través de su hermana. Bueno, vinieron a visitarme los testigos y yo le abrí la puerta, vivía en una zona donde no me conocían y les conté mi historia, pero en nombre de un compañero de trabajo. Entonces, en nombre de ese compañero de trabajo, no, mire usted, que yo conozco un compañero de trabajo que resulta que tiene una hija y que no le habla, yo veo eso muy mal, porque ustedes, el amor, no sé qué y tal. Y aquel individuo delante mía me dice, no, su compañero le ha engañado, es mentira, directamente en mi cara. Esto que me pasa a mí se repite en prácticamente todos los testigos de Jehová, pero vamos, mi hermano mismo, que también lo es, mi hermana también tiene 2 hijos, tampoco le hablan y tal. Bueno, y ahora los dejo correr en su mensaje, le hago preguntas para sondearlo y me vuelven a mentir en defensa de su organización. Ellos mienten descaradamente en defensa de su organización continuamente. Y no solo mienten a personas, mienten a las autoridades y mienten incluso a tribunales judiciales. Mientras no les pillen, ahí está. Al rato de haberme presentado y de llevar la conversación como media hora, le digo, mire, ¿por qué miente? ¿Qué Dios tan pobre tiene usted que necesita que usted mienta por él y por su organización? ¿Por qué miente? No existe tal amigo, y discúlpeme, yo también le he mentido. No existe tal amigo. Mi amigo soy yo. Y a mí me ha pasado esto, y soy fulano, me presento, le doy referencias de ancianos y de personas que conozco en su congregación, y el hombre se queda cuajado y dice, bueno, ¿y ahora por dónde tiro? Pero eso mismo me ocurrió en mi segunda vivienda, en el fin de semana. Hice exactamente lo mismo, y lo hice incluso con un miembro anciano de congregación, el que me vino a visitar, que era un importante miembro de la localidad. Hizo el mismo patrón, me volvió a mentir. Así que es sistemático, no es un caso aislado, es sistemático. Ellos mienten por la defensa de su Dios. Su Dios todopoderoso necesita que ellos mientan por él. Y su organización todopoderosa, con 150 años de existencia, le pasa lo mismo. Así que la práctica del día a día, ellos internamente llevan esa cosa por dentro. Se dan cuenta de que están mintiendo, pero es una mentira que tiene que seguir adelante. Las personas que están dañadas en su personalidad cuando salen de los testigos de Jehová, les son quitados todos los refuerzos que obtenían dentro del grupo. Ahora, muchos buscan situaciones que le incrementen el refuerzo negativo. Es decir, que necesitan compañía de personas iguales, de personas a las que han perdido sus hijos, no le hablan sus padres. Mi padre murió con 5 nietas, de las cuales 4 son testigos de Jehová. Murió de una enfermedad larga y dura, y no recibió ni una sola llamada de sus nietas en 5 años. Los daños mentales producidos provienen desde una doble vía. Las propias creencias del individuo expulsado
que aún cuando está expulsado sigue manteniendo. Yo todavía tengo algunas reminiscencias curiosas, ¿no? Por ejemplo, yo digo que es que no me gusta, pero yo no como morcilla, por decir una cosa, ¿no? Y es que se le llega a tener tal adversión a tantas cosas que te quedan de por vida ciertas secuelas, además de las directas que hemos dicho, ¿no? Y también lo más duro, sobre todo, es el comportamiento de rechazo de los familiares y amigos que quedan ahí dentro. Todos perdidos. Mi caso concreto, mi madre fue la que se hizo testigo de Jehová en el año 58. Yo acababa de nacer, tenía una semana, así pues yo fui criado. Y mi madre convenció a su hermano, y mi madre convenció a su suegra, y mi madre convenció a su hermana, perdón, a su cuñada y a su marido. Al poco tiempo, más de 70 miembros de mi familia eran testigos de Jehová. Pero cuando todos los primos crecimos, hicimos nuestras vidas y bueno, nos buscamos un lugar en la sociedad, muchos dejaron de pensar como testigos de Jehová y se salieron. Así pues, ahora somos pues la mitad de los primos que no se hablan con la otra mitad de los primos. Imagínense la situación en los entierros, que vamos a enterrar a un tío o a una madre, no se hablan la mitad con la mitad. Yo he llegado a ver una prima hermana mía al lado de su madre. Mi prima expulsada, su madre testigo. Ambas llorando por, no el muerto, la relación que no podían tener entre ellas. Es de verdad muy doloroso. Ayer vimos aquí que en las sectas hay ambientes realmente complejos. Yo creía que estaba en la peor de las sectas, pero realmente la hay mucho peores. Pero yo decía, ¿cómo puedo decirle a las personas que esto es una secta también peligrosa? Es algo como decirles, miren, hay muchos tipos de enfermedades. Hay enfermedades duras que hay que atacar directamente, de forma rápida, ¿no? Pues tal vez hace falta una amputación o tal vez una extirpación o algo, como son los casos estos de yihadismo y terrorismo. Eso es realmente peligroso. Los testigos de Jehová tienen muy buena imagen porque no son de ese estilo. Pero hay enfermedades como la diabetes que la gente vive con cierta normalidad y cuando quiere acordar está destrozado por dentro. Esta es una de ellas, ¿eh? Es un símil que ayuda a entender que aunque tienen buena fachada, lo que va por debajo, que la gente desconoce, pues realmente es duro de vivir. No sé si se me ha pasado. No. Bien. ¿Qué ha pasado a través de los años? ¿Realmente fueron los testigos de Jehová siempre así? ¿O es que ahora está pasando algo? Vamos a ver en algunas diapositivas la argumentación a través de los siglos. Los estudiantes de la Biblia y su nueva denominación desde 1935, que es testigo de Jehová, es decir, no siempre se llamaron testigos de Jehová, sino a partir del año 35 del siglo pasado, fue cuando se llamaron testigos de Jehová, pero cuando fueron fundados por un señor que se llamaba Russell, pues no creían de esta misma manera. En su revista La Atalaya de aquella época, del año 1882, dijo, no somos aquellos que desposeen a los hermanos cristianos por algunas diferencias de opinión, pero cuando se trata de negar el fundamento mismo de todo cristianismo, debemos hablar y resistir a todos los tales a la cara, porque se convierten en los enemigos de la cruz de Cristo. En aquella época los testigos de Jehová, los estudiantes de la Biblia creían incluso hasta en la cruz que hoy reniegan. Es una continua constante el cambiar de creencia. Y aquí, en esta época, en el año 82, el señor Russell declara de que no vamos simplemente a resistirlos verbalmente, ¿no? Otro comentario un poco más tarde, en el año 1904, dice, la administración de la disciplina no es solo la función de los ancianos, sino de toda la Iglesia. Por tanto, es evidente que los ancianos no eran en ningún sentido jueces de los miembros.
La audiencia y el juicio se dejaron al cuerpo local de la Iglesia. De hecho, incluso si el transgresor se niega a escuchar o a obedecer, la decisión de toda la Iglesia no se debe infligir ni intentar castigar. Otra referencia de que en aquella época, aunque hubiera disidentes o hubiera personas que tenían distintas opiniones, fueran malhechores, que es la expresión genérica que ellos aplican desde un asesino o un pederasta o un comprador de lotería, todo es malhechor, pues no se le iba a castigar, simplemente se le iba a quitar lo que él llamaba el espíritu de hermandad. En el año 52, después de la Segunda Guerra Mundial, ya las cosas estaban cambiando. La conducta moral, parece ser, de la época había cambiado con respecto de antes de la guerra, y entonces dice que, bueno, la razón para la expulsión es que algunas personas ingresan en la congregación de Dios que no ama a Cristo. Aquellos que conocen la situación en la congregación nunca deben saludarle o despedirse de él. No es bienvenido entre nosotros. Lo evitamos. Tal individuo no tiene lugar en la organización limpia o congregación de Dios. Debería regresar al grupo malvado del que vino una vez y morir con ese grupo malvado, con la congregación de Satanás. Esa es una referencia de la Atalaya 1 de marzo del 52. Bueno, aquí se le ve la bondad que manejan por dentro, esa bondad que predican, ¿no? Debe de irse al infierno, prácticamente lo que llega a decir en este caso. ¿Cómo somos los apóstatas según están vistos por los miembros estos que fueron hermanos nuestros y amigos nuestros? Expresiones como el perro ha vuelto a su propio vómito y la cerda bañada ha vuelto a revolcarse en el fango. Somos perros, cerdas. Esa es la gestión de amor que ellos hacen continuamente, y la hacen los miembros que dicen que aman al prójimo, que están ahí predicándole a usted en la calle con un carrito. En el año 81 ya la cosa cambia, más dramáticamente. Si en el 52 ya estaban diciendo, bueno, las personas que se salen no debemos de tratar, son perros, son cerdos. No se habían metido directamente con la familia, pero en el año 81 viene ya un ataque directo con la familia. Ataque directo es a los miembros propios de tu familia. Un hijo con 20 años vive en casa, ha conseguido su trabajo, fuma, ha sido expulsado de la congregación y papá y mamá, testigos, practicantes, tienen la obligación. Otra cosa es que hay algunas veces que algunos miembros se saltan la norma, pero eso no es lo general, eso no es lo ordenado por la Watchtower, que es la empresa que gestiona a este grupo de creencias. Entonces, pues papá y mamá ponen la maleta del niño en la puerta de la calle y el niño tiene que marchar de casa. Búscate la vida. Esto es lo que nos dice la Atalaya del 81 y la del 86. Pues dice, sin embargo, si uno le priva de su asociación, refiriéndose a los parientes expulsados, ¿no? Dice, bueno, sin embargo, si uno le priva de su asociación, puede despertar en el anhelo de lo que ha perdido y deseo de recobrarlo. El modo de cómo Jehová hace las cosas siempre es el mejor y resulta en nuestra bendición. ¿A esto qué le suena a ustedes? ¿Pueden comentar? ¿Esta expresión que está marcada en negrita, le suena a algo? ¿No ven ustedes ahí un comportamiento? ¿Cómo? Ajá, chantaje, un poco más duro. Duro, puro y duro. La última conversación que tuve con mi hija por error, me equivoqué a la hora de marcar en el manos libres del coche. La única expresión que decía, cuando vuelvas hablamos. Con el tiempo esto va en aumento. Esto ya estaba en el año 86. En el año 87 otra atalaya. Todo esto son referencias de sus publicaciones, de lo que ellos estudian, de lo que ellos se conciencian y tienen obligación de poner en práctica.
Hay algunos miembros que se saltan esta práctica, pero esta es la realidad de lo que vivimos los ex testigos de Jehová. Fíjense, los miembros de una congregación tienen instrucciones de observarse mutuamente y alertar a los ancianos, que son los responsables, de cualquier indiscreción notada por otro miembro. Es decir, yo veo que un hermano está fumando y tengo que ir al anciano a archivarme y decir, oye, fulanito fuma. Posiblemente el anciano diga, no, primero hablarlo con él o no sé qué, pero la obligación son entre espías entre ellos. ¡Viva el amor! Nuestro compañero Israel se extenderá un poco más sobre los resultados ya psicológicos de la expulsión. Es más, en esta diapositiva digo claramente que con cierto grado de persuasión a los miembros se les dice que el nivel más alto de autoridad, el nivel más alto de autoridad exige que incluso violen las leyes de sus países para informar sobre sus hermanos. Es decir, si un testigo llega a saber de la intimidad de otro y hay algo que no suena bien dentro de sus prácticas o de sus creencias, pues tiene que ir obligatoriamente al anciano. No va a la ley. Es decir, si yo me entero que fulanito de tal es un pederasta, mi obligación es ir al anciano. No voy al policía. No voy a la ley, voy al anciano. Y a que el anciano continúe. Poco a poco, la Watchtower, para los que no lo conozcan, pero yo creo que casi todo el mundo ya conoce este juego, ¿no? El juego hay una compañía multinacional que funciona en todo el mundo que se llama Watchtower. Y luego, en cada país, según la legalidad vigente, pues se llaman directamente testigos de Jehová, testigos cristianos de Jehová. En Inglaterra la corporación se llama la IPSA, es la International Student Bible Association, y cosas por el estilo. Es decir, tienen ciertas denominaciones, pero al final acaban demostrando que son testigos de Jehová. Pues la Watchtower adoctrina a sus bases los testigos de Jehová para el aislamiento de todo aquel expulsado. Primero crea un ambiente de odio y rechazo. Ya ha visto cerdas, perros, pero es que luego ya le pone su etiqueta definitiva. Este sí ha cambiado un poquito de opinión, es un apóstata. Pues sí, miren, yo estoy orgulloso de ser un apóstata. Soy un apóstata de la Watchtower. Y cuando salí de ahí, y aún hoy, sigo creyendo que hay un Dios que hizo todas las cosas. Ya no me considero directamente vinculado a todo su armamento de creencias, pero soy un apóstata. Pues sí, no me da nada decirlo. Pero ellos lo hacen entre ellos y, si pueden, fuera como insulto. El estado actual, ya me voy a los comentarios más recientes de su atalaya, ¿no?, y de sus revistas. El estado actual culmina en que dice, aunque nos duela, debemos evitar el contacto innecesario con un familiar expulsado, sea por teléfono, mensajes de texto cortos, correo electrónico o a través de redes sociales. Estamos hablando de la atalaya del 17. Esta es la última referencia. Es decir, la desconexión absoluta. En el año 16, en el verano, en una asamblea, se presentó un vídeo directo de la corporación en su asamblea general de verano y se demostraba cómo a una hija expulsada no se le podía hablar. El vídeo muestra, bueno, pues que había ahí una chica que estaba expulsada, que parece que quería volver a la congregación, pero un día sintió el deseo de hablar con su madre y le llama por teléfono. La madre, cuando ve el teléfono de la hija, mira al padre, se ve perfectamente en el vídeo, mira al padre y no cogen el teléfono. Y la hija se queda con la llamada ahí colgada. Aparentemente esto es algo inocente, pero piensen un momento, ¿y si esa hija tenía 2 hijos, esa hija?
Y si esa hija hubiera estado llamando a su madre porque hubiera tenido un accidente de automóvil y estaba buscando ayuda. Sistema. No se le puede ayudar, no hay aviso. Esto no es una teoría, esto es una realidad. Mi hermano vive en Madrid desde hace muchos años y su hija mayor vive en Madrid desde hace 4 años. Mi hermano le operaron el lunes de esta misma semana. Su hija supo de que su padre estaba siendo operado porque mi hija puso un WhatsApp y yo le había informado a mi hija y a través de ello supo. Y le dijo, papá, estoy aquí en Madrid. ¿Cómo? Desde hace 4 años. Desconexión total en las familias. Y nosotros somos padres que hemos criado a nuestros hijos desde pequeñitos. Pero el amor lo tienen ellos. Bueno, tengo que ir terminando. Esto pasa siempre. La realidad es que la historia de los testigos, de los ex testigos de Jehová, se remonta ya a los años 50. Un señor que escribió un libro que se llama 30 años esclavo de la Torre del Vigía, en el año 52, pues empezó como a marcar un poco de pauta. Este señor había fundado congregaciones en Nueva York, 84 congregaciones y 463 personas había bautizado a lo largo del tiempo que él fue testigo. Él vivió las 2 etapas, la etapa de estudiante de la Biblia y luego la nueva denominación. ¿Qué ocurrió? Que luego mandó este libro a esas personas que a su vez lo mandaron a otras personas. Fue un éxito y los testigos de Jehová sufrieron unas bajas importantes. Año 80, tal vez creo que es casualidad o no, el que el señor Nork fue el que en el año 52, como hemos visto antes, empezó a endurecer la política del trato con expulsados, porque se dio cuenta que a un expulsado le hizo muchísima pupa. En el año 83, el señor Raymond Frank, que había pertenecido al cuerpo gobernante de los testigos de Jehová y conocía perfectamente sus formas de actuar, de una forma clara y sencilla, explicó cómo funcionaba ese cuerpo gobernante en el libro Crisis de Conciencia. Ha sido y está siendo de una grandísima ayuda a los actuales testigos de Jehová, a las personas que de forma crítica pues leen ese libro, ¿no? Las personas que se salen lo que quieren es ayudar al prójimo. En los años 80, el señor Carreras, en España, un vasco, ya salía en la prensa, ya salía en la televisión, hacía un poco de activismo, pero en aquella época los medios no estaban tan extendidos, las redes sociales no estaban tan extendidos y no podíamos comunicarnos como hoy. En el año 2000, en Alicante, se funda la primera asociación legal en España sobre los ex testigos de Jehová. Se llama Ayafín. El señor Fernando Cano, compañero nuestro en nuestros grupos de WhatsApp, en Telegram y tal, pues fue el que lo hizo. Esta organización también estaba muy desconectada de las redes sociales y realmente pues eran 3 fundadores y 3 fundadores quedaron hasta que se deshizo la organización, la asociación Ayafín. En el año 16 hubo un intento de organizar esto, pero por diferencias de conceptos. Perdona que le quite al señor Irre. Ya estaba avisado, ¿eh? Ya estaba avisado. En el año 16 hubo un intento de hacer asociación, pero los conceptos no estaban claros. Era una organización que quería centrarse exclusivamente en los abusos de corte de niños, de tipo sexual, y realmente en España hay muy pocos casos y hay muchos sufridores de otros temas, con lo cual no tenía sentido organizarse con aquel único objetivo. Sin embargo, ya en el año 16 hasta el año 18, muchas personas nos pusimos en contacto por WhatsApp y por otros medios de red social y tomamos la decisión firme de hacer una asociación. El objetivo de nuestra asociación es agrupar a miembros ex testigos de Jehová, porque consideramos que esta agrupación, como antes ha dicho Miguel, es algo positivo.
no es una terapia de grupo realmente, pero ayuda mucho a compartir el peso de las penas. Ayudar en la medida de lo posible, apoyados por profesionales, psicólogos y abogados, a que puedan salir dignamente. Conocemos cientos de personas que están dentro de los testigos de Jehová y no pueden salir porque cuando evalúan el peso de la salida, el abandono de su padre, de su madre, de sus hijos, les cuesta mucho trabajo, es un coste emocional durísimo. Y entonces, bueno, el proceso de expulsión es realmente ilegal. Oiga, que se suba un señor aquí a un estrado o que en una pequeña sala le hagan preguntas de, pues si ha sido un asunto de sexo, que le hagan preguntas de su conducta inmoral en la intimidad, es aberrante algún tipo de preguntas que le hacen. Esto hay que evitarlo y trataremos de ayudar a estas personas. Queremos hacer visible a la sociedad y a las autoridades los incumplimientos legales de la organización. Tiene muchos cumplimientos ilegales. El más gordo de ellos, el que más estamos tratando aquí, es el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una persona tiene derecho a pertenecer a cualquier religión, a entrar o salir de ella, y sigue teniendo ese derecho libremente. No tiene por qué salir coaccionado ni chantajeado. Y, bueno, nuestro esfuerzo en los últimos días, le digo, la asociación se ha puesto en marcha hace muy pocos días. Los estatutos se cerraron hace muy poquitos días. Se ha presentado al Ministerio del Interior y se llama la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, abreviado AEVTJ. Ya tenemos una página web en marcha que se llama victimasdelostestigosdejehová.org. Ya tenemos nuestro grupo habitual, es un grupo de Telegram, tenemos abiertos también un grupo en Twitter, y ahora esta conferencia se está emitiendo en nuestro canal de YouTube y quedará grabada. Por eso tengo esta otra cosa aquí para la cámara. Y también tenemos un grupo de WhatsApp. Muchas gracias y perdona, Israel, el retraso. Ahora nuestro compañero, muchas gracias a ustedes por su atención, el compañero Israel Flores, presidente de la asociación, pues queda con ustedes. Bueno, pues a mí me va a tocar hablar sobre el factor social. La primera pregunta es, ¿quiénes son las víctimas de los testigos de Jehová? En un primer momento, pues en los años 80, 90, como ya había mencionado Enrique, se intentó hacer una asociación y la cual no funcionó, duró una semana. La razón, las víctimas se consideraban, los que lo fundaron, que eran víctimas doctrinales. O sea, quiere decir, ellos estaban muy enfadados porque la cúpula de los testigos de Jehová les había engañado. Les había enseñado cosas, pues como que, por ejemplo, Jesucristo había sido muerto en un madero, los brazos arriba, pero no como se les había enseñado, no en la Iglesia Católica. Y eso lo tuvieron por muchos años. Luego descubrieron que tenían que volver otra vez pues, a la misma creencia de la que salieron de los católicos, de que Cristo pues, había sido crucificado. También estaba la doctrina de la sangre. Es muy famoso este tema siempre cuando se habla de los testigos de Jehová. Sin embargo, la Biblia solamente habla de que no se puede comer sangre animal. En ningún momento está diciendo que no se puede utilizar la sangre de una persona, de tu semejante, para que te ayude a salvar la vida. Por lo tanto, claro, había también ahí una confusión dogmática que ellos se dieron cuenta y por la que decían, bueno, si es que nos podemos salvar la vida con una transfusión si llega el caso. Y así un montón de dogmas, ¿no? Y salieron, intentaron hacer una asociación de víctimas de los testigos de Jehová, pero por el tema dogmático. Claro, no tuvieron en cuenta ni ateos, ni agnósticos, ni gente que quisiera pertenecer ahora al catolicismo o a los evangélicos, o sea, que quisiera tomar otro derrotero, ¿no? Ideológico. Pues, claro, no duró.
Pero a lo largo de los años, ¿no? Años 90, años 2000, hubo muchas personas que iban saliendo de los testigos también porque se consideraban víctimas de una estafa. Claro, veían cómo la cúpula de los testigos crecía y crecía y estaban haciendo de la religión un comercio. Era una situación también complicada, porque si solamente nos enfocamos a que las víctimas son por estafa de dinero, ¿y qué pasa con las demás víctimas que hay dentro? Hay una cosa que sí, ya en estos últimos años hemos visto que es una realidad. Todos los que estamos en los testigos de Jehová, todos somos víctimas por falta de libertades. Por ejemplo, lo que ha comentado Enrique del artículo 18 de la Carta de Derechos Humanos, ¿no? Nos está diciendo muy claro que podemos cambiar cuando queramos de religión. Sin embargo, dentro de los testigos esto no se permite. Bueno, esta problemática es muy extensa, pero estamos en España. No vamos a contar lo de otros países, vamos a contar lo que dice nuestra Constitución española. Pues es que está diciendo lo mismo. La Constitución nos está dando derecho a pensamiento, derechos a una libertad a expresarnos, una libertad a cambiar de religión cuando queramos. Y sin embargo, la cúpula de los testigos de Jehová coacciona, chantajea, como bien ha dicho Henry antes. Claro, ahora sí estamos encontrando ese tipo de víctimas, ¿no? que somos, pero hay más. Por ejemplo, estáis viendo el logo que hemos puesto en la asociación. Este logo tiene un porqué. Todo en esta vida siempre digo que tiene un porqué, y esto mucho más. Estáis viendo un color, ¿qué es? Un color esperanza, ¿verdad? Estamos intentando, ¿entiendes?, que los que salgamos tengamos una esperanza. Pero si veis, esta torre, ¿vale?, sería la torre del vigía, la torre del reloj, la Watchtower. Este es el símbolo que han tenido por más de 100 años. Y este símbolo es el que hemos utilizado. Pero lo hemos utilizado, hay unas rejas. Lo hemos utilizado como si fuera una jaula. Estábamos encerrados en una jaula. ¿Habéis visto algún pájaro que se queje cuando está en una jaula? Es cuando mejor cantan, ¿verdad? Si les pones otra jaula al lado con otro pájaro, cantan más todavía. Bueno, pues a nosotros nos preguntaban cuando estábamos dentro si éramos felices y decíamos que sí. Son los efectos cognitivos. O sea, nos damos razonamientos absurdos. O sea, estamos intentando llevar una vida feliz, pero sin embargo las faltas de libertades nos están estafando tiempo, dinero, ¿vale? Y luego nos están equivocando con los dogmas. No nos dejan estudiar fuera de las publicaciones que tiene la Watchtower para ver si esos dogmas son así o no. Entonces tenemos que aceptar lo que la cúpula diga. Claro, esta simbología que decía que tenía un porqué, como estáis viendo, hay unos pájaros que están saliendo. Os veis, ¿no? Pero salimos todos así de fuertes, volando de la jaula. No. Salimos cayéndonos. Nos estampamos contra el suelo cuando salimos de la jaula. Porque el ser víctimas de distintos tipos, sobre todo con el tema de las libertades, nos causa muchos problemas a la hora de salir. Dentro de la secta buscamos nuestra zona de confort. Aunque estamos ahí encerrados, intentamos estar a gusto, ¿no?, en esa zona de confort. Cuando estamos fuera, vemos que no tenemos habilidades sociales. Nos han enseñado a vender una religión, a vender una fe, vender las publicaciones de la Watchtower, pero nunca nos enseñaron a tener habilidades sociales. Nos conformábamos con ese grupito que formábamos de 60, 80, 100 personas que nos correspondían en las congregaciones, ¿no?, donde nos reuníamos en los centros de culto, y no es suficiente, claro, el saber vender para poder vivir, ¿vale?, en esta vida, todos lo sabemos. Tenemos que entablar conversaciones, relaciones sociales con vecinos, compañeros de trabajo, etc. Todos teníamos nuestros trabajos, vivíamos siempre en alguna comunidad de vecinos, pero no nos relacionábamos. Una vez que estamos fuera, ¿vale?, de esa jaula, nos encontramos que hay que empezar de cero. Y esto es muy duro, durísimo. O sea, hay que estar dentro para saber el sufrimiento que acarrea el no tener esas habilidades sociales. Tardé 5 años, desde el año 2000 al 2005, en dejar de asistir a las reuniones, dejar de predicar, dejar de asociarme con testigos de Jehová. El caso mío fue, algunos ya lo sabéis,
que yo les conté, ¿no?, a los ancianos o pastores, ¿no?, de esa congregación a la que pertenecía en Madrid, que yo había sido abusado por un testigo de Jehová que hoy en día es anciano de congregación en Gerona. Y se lo conté, pues claro, con la idea de que hicieran algo, que ahí había un pederasta, un delincuente. Me dijeron que sí, que lo iban a tener en cuenta y lo iban a hablar con la cúpula de España, pero a la semana me dijeron que confiara en Jehová, que dejara los asuntos en manos de Jehová y que no hiciera nada. No me negaron, ¿no?, la posibilidad de poder denunciarlo a las autoridades, pero claro, me recordaron que cuidado, que si ponía el nombre de Jehová o de testigos de Jehová en manos de policía o de tribunales de justicia, pues que eso iba a ser un perjuicio para Jehová. Y claro, me insistían, confía en Jehová. Jehová moverá los asuntos de alguna manera. Y bueno, aquí estamos intentando mover los asuntos. Cuando quise ya denunciar hace pocos años, en el 2016, pues ya eso había prescrito. Ya no se podía hacer nada. Pero bueno, estoy contando la problemática. Tardé 5 años en desprogramarme. ¿Por qué? Porque es muy duro. Cuando vas a salir, sabes que vas a perder a la familia directa, ¿eh? En este caso, mis padres, mi hermana. Y bueno, al final lo hicimos, no presentamos una carta de desasociación ni nos expulsaron, pero claro, pasaron unos años y 2015, 21 de agosto del 2015, ese día se suicidó mi hermana. ¿Qué había pasado? Un comité judicial en la congregación de Atocha de Madrid. Ella estaba divorciada de hacía 3 años, había dejado de asistir a las reuniones, pero claro, en esos 3 años fue muy duro para ella poder cuidar a sus hijos pequeños. El marido no le pasaba dinero, pues bueno, cosas muy habituales dentro de un divorcio, pero claro, si a esto le ponemos pues que tenía algún problema psicológico del que nunca fue tratada, porque dentro de los testigos se ve muy mal que acudas a una ayuda, ¿vale?, profesional, de psicólogos, psiquiatras y demás. Entonces, pasaron estos 3 años y ella, en agradecimiento a mis padres, que son testigos de Jehová, pues volvió a asistir a las reuniones y nada más que entró, lo primero que le hicieron fue un comité judicial. Los ancianos de congregación tienen la obligación de controlar la vida de todos los que están ahí dentro. Y entonces le preguntaron, ¿dónde está tu marido? No, yo me he divorciado. Ah, sí, pues entonces comité. Vamos a ver por qué ha sido el motivo, si ha habido motivo de adulterio, para poder declarar nulo bíblicamente ese... O sea, se están metiendo en tu vida, tú no puedes decidir qué vas a hacer con tu vida. Y entonces, si hay motivo de adulterio, te dan el consentimiento del divorcio y ya te puedes casar con otro. Pero si no, entonces en ese comité van a ver quién ha tomado la decisión para censurarle. Incluso si llega el momento, censurarle es quitarle privilegios que tenga. Esos privilegios en realidad son trabajos, ¿vale? Trabajos que te encargan dentro de la congregación. Y o le expulsan o le quitan esos trabajos, esos privilegios. Claro, mi hermana no estaba bien psicológicamente. Una situación social muy mala, el cuidado de los niños pequeños. Pues todo esto, si tenía alguna, y seguro que lo tenía, yo creo que tenía esquizofrenia. Ella veía a personas por la calle, veía a mi abuelo muerto, cosas que si buscamos la lógica, lo más seguro que tuviera algo de esquizofrenia. También estaba enamorada de alguien que no sabemos todavía quién era, y puede ser que, por lo que he estado informándome, de que eso debe de estar contemplado, ¿no?, por los psicólogos, y te puedes enamorar de alguien sin que esa otra persona lo sepa. O sea, una persona real, pero que tú estás enamorada, se lo cuentas a todo el mundo, hasta le dices el día de la boda y la otra persona no lo sabe. Creemos que tenía algún tipo importante, ¿no?, de cuadro clínico. Y bueno, esto le llevó al suicidio. Claro, a partir de ahí es cuando yo empecé con mi activismo. Y yo no había encontrado a personas. Yo pensaba que era el único que me habían ocultado el abuso infantil. Pensaba que era el único que había sufrido la muerte de un familiar tan violentamente como puede ser un tema como el de mi hermana, ¿no?, de suicidio. Y me encuentro que hablo con cientos de personas, podré haber hablado en pocos meses, en unos 3 meses, con 1000 personas, pero hablar por teléfono, por WhatsApp, Messenger,
y la misma problemática que tenía yo la tenían cientos de personas. Encontré más de 50 casos en España que me dijeron que habían sufrido ocultamiento de abuso social en sus congregaciones. O sea que eso fue lo que nos llevó a, pues eso, entre bastantes personas a tomar la iniciativa, crear esta asociación de ayuda a las víctimas. Claro, pero ya las víctimas, los que salen, esos pájaros que estáis viendo, son las víctimas, esos pájaros que se caen al suelo, se desploman, porque no están acostumbrados a volar. No. Las víctimas también están dentro. Tenemos a personas dentro de los testigos, que les llamamos testigos activos, que no pueden decírselo a sus amigos, a sus familiares, porque si no les expulsarían. Prefieren estar dentro porque salir significa muerte social, significa perder a sus amigos. Y ahí están. O sea que las víctimas son por temas doctrinales, por temas de estafa, ¿no? De dinero, de tiempo que les han hecho dedicar a esa empresa y también por el tema de libertades. Pero los que están fuera y los que están dentro. Y esta asociación está dedicada a todas las víctimas dentro de la Watchtower o fuera, ¿vale?, que la necesiten esta ayuda. Claro, encontramos que viene muy bien el WhatsApp, el Facebook. Hoy en día tenemos unas redes sociales que no tenían en los años 80 o 90 y nos es muy fácil ponernos en contacto unos con otros. Me imagino que cuando os reuniríais en el año 90, pues que se reúna uno de Granada, uno de Bilbao, ¿verdad? Pues que sería eso un mundo comparado con ahora. Pero ahora es facilísimo. Y esos puntos de encuentro los encontramos muy útiles como herramienta para que la gente hable. Oye, que a mí me ha pasado, yo también sufrí, no conozco a tal. Oye, mira, son cosas, ¿me entiendes?, que ayudan, que levantan el ánimo, que ves que no estás solo, porque cuando salimos de los testigos estamos solos, nunca salimos en grupo. Y este año están ya empezando a salir familias enteras. Aquí tenemos, por ejemplo, a Isabel, su marido, Chema, han salido en familia junto con su hija. Y hay otros casos, otros 4 que hemos conocido hace unos 3 meses, que han salido son brasileños, ahora están en Portugal, y también se han puesto en contacto, que han salido en familia. Pero yo digo que dentro de muy poquito, si no es este año, van a empezar a salir en pequeños grupos de 10 o 15 personas. Porque o sea, estamos haciendo una labor muy buena desde el 2016, poniendo en la opinión pública esta problemática, a que solamente conocíais a los testigos de Jehová como buenas personas. Son buenas personas, lo único que dejan morir a sus hijos. Bueno, vamos a ver, si son buenas personas, ¿cómo van a dejar morir a sus hijos? Es así, ¿verdad?, como se nos conocía, como buenas personas. Pero ahora la problemática es real. Juicios paralelos a la justicia española, ocultan a pedófilos, ocultan también a maltratadores. Hay hombres que maltratan a las mujeres, que las atizan, y ahí están, y no se lo dicen a la policía, porque no hay que manchar el nombre de Dios en un tribunal, claro, ni el del nombre de testigos de Jehová. Pero ¿qué pasa con esta confesión religiosa a nivel mundial? Pues que está consiguiendo mucho dinero. Era una empresa editorial, publicaba Biblias, libros, revistas mensualmente. No os podéis imaginar la cantidad de millones de dólares que han podido ganar. Han comprado cantidad de edificios, ¿vale? En España tenemos contabilizados, me parece que son casi 700 salones del reino o centros de culto, más la central de Jalbir. Pero es que en España, todos los años están recaudando 10 millones de euros. Y de esos 10 millones de euros, más o menos, necesitan 3 millones para mantener a esos trabajadores que tienen ahí en Jalbir, que les llaman betelitas, trabajan sin cobrar un duro. Bueno, pues les cuesta 3 millones. ¿Dónde se van los otros 7 millones de euros? Eso Hacienda parece que tampoco lo quiere saber. Y lo tendrá que saber. Esta asociación se preocupará por ello. Se lo mandan a la cúpula en Warwick, en Nueva York. Y eso lo hacen más de 250 países por todo el mundo. ¿Os imagináis el dinero que tienen esta gente? Sabéis que eran siempre los de Brooklyn, ¿vale? Tenían sus edificios en Brooklyn. Aquí hay alguno, ¿verdad?, que ha estado allí. Unos edificios tremendos, ¿verdad, Fran? Y lo de Patterson y un montón de cosas que tienen gracias al dinero nuestro y nuestro esfuerzo. Y esos millones de dólares, lo de Brooklyn, no lo han perdido. Se lo han vendido a Trump, al que es ahora presidente de los Estados Unidos. ¿No estáis viendo ya un poco de relación de que esto es un negocio no solamente editorial, sino inmobiliario? Ya se han hecho ahora en el bosque de allí de Warwick, en pleno bosque, ya quién va a ir a hacerles una manifestación allí. Ya no tiene la repercusión.
que tenía antes cuando estaban en Brooklyn. Ahora ya no podemos ir a manifestarlos a la puerta porque estamos en pleno bosque. Allí no hay noticia, ¿me entiendes? O sea, se han escondido de la sociedad, pero se han hecho un complejo impresionante, más los que ya tienen, ¿vale? Entonces, esta asociación se trata de eso, de encontrar a esas víctimas, saber definirlas y pues, empezar a ayudar. ¿Cómo sale la gente? Pues os podéis imaginar, os he contado el caso de mi hermana y vemos que hay muchos casos en los que encontramos esquizofrenia, bipolaridad, encontramos también fibromialgia. La gente sale o está dentro y salen como esos pájaros, desplomándose. Psicológicamente acaban hundidos, muchos de ellos. Otros los podemos recuperar, a lo mejor sin esa ayuda profesional, pero además de ser un punto de encuentro esta asociación, queremos poner a profesionales, como por ejemplo Miguel Perlado, ¿no?, que nos ha invitado y le tenemos que agradecer estar aquí pues, dando esta ponencia, ¿no?, para la presentación de la asociación, pues él ha sido él es el que puede ser uno de los que ayuden profesionalmente y que nosotros no ocupemos el lugar de los profesionales, porque se nos ha enseñado desde dentro que no podíamos acudir a psicólogos y psiquiatras. Y ahora tenemos que convencer a muchas víctimas que vemos que tienen problemas reales y muy serios, que no. Esto es un punto de encuentro. Aquí hablamos, nos contamos nuestras cosas, es una herramienta válida, pero necesitáis una ayuda profesional. ¿Sabéis lo que le hicieron a mi hermana? Le pusieron una ayuda espiritual. Querían arreglar un problema muy grave con una mujer que era testigo de Jehová, casada, buena reputación, las que llaman espiritual, una persona espiritual, y que considerara con ella unas publicaciones de la Watchtower. Si tenéis una esquizofrenia, vosotros, que muchos de vosotros ya estáis desprogramados de sectas, ¿os pondréis en manos de un albañil? ¿O os pondréis en manos de un limpiacristales? ¿O de un parado de larga duración, que es un vago? Que de esos tenemos así dentro de los testigos de Jehová, porque les incitan a no trabajar o trabajar lo menos posible. Yo no. Y por eso esta asociación, y soy el primero que me subo en este barco para ayudar a las víctimas. Y ya con esto, pues paso por favor a Isabel, ahora para que termine la ponencia. Hola, yo me llamo Isabel Matamoros. En primer lugar, quería dar las gracias a Miguel Perlado por este foro y a todo el equipo que ha hecho posible pues, que este quinto encuentro sea posible. También quería mencionar y dar las gracias a mi hija. ¿Por qué? Pues porque sin ella yo no estaría aquí. Ella ha sido una pieza clave para que yo despierte y pueda ver la realidad y estar aquí hoy contándoos mi historia. Fui captada muy joven, con 19 años. He de mencionaros que vengo de una situación familiar un poco difícil. Mi madre murió cuando yo tenía 3 añitos. Me crié con 6 hermanos y con mi padre. Y entonces, claro, pues toda esta situación que me hizo al llegar a la adolescencia, pues ponerme rebelde. Rebelde, no entendía por qué tenía que pasarme a mí esas cosas. Y bueno, pues entonces empecé a buscar un poco el decir, yo quiero un mundo mejor, yo quiero que la gente no sufra. Y bueno, pues con esas ideas en la cabeza fue en ese momento cuando contactan conmigo los testigos de Jehová. ¿Qué hacen estas personas? Pues estas personas son muy amables, muy cariñosas y te plantan en la cabeza la idea de que, claro, que este mundo se acaba, que hay una posibilidad maravillosa, una posibilidad de poder vivir en un paraíso lleno de felicidad, con tus seres queridos. Tu madre se va a levantar, vas a poder vivir con tu madre. Entonces, claro, todo esto, claro, era lo que yo quería. Yo, ¿cómo no voy a querer ver a mi madre? Por supuesto, ¿cómo no voy a querer que la gente no sufra? Entonces, todo esto fue metiéndose en mi cabeza. Estuve estudiando con 2 personas que venían a visitarme todas las semanas y estuve como unos 2 años. Luego ya tomé la decisión de bautizarme. Una vez que me bautizo, pues empiezo todas las actividades que hay dentro. Las actividades que hay dentro pues son reuniones 3 veces por semana, cada reunión dura 2 horas. Después de esas reuniones tienes que salir a predicar,
para intentar salvar a más personas, porque tú quieres que las demás personas también estén en el paraíso, porque tú no quieres que nadie se muera, tú quieres que todo el mundo se salve y tú intentas hablar con todo el mundo y convencerles de que, claro, de que hay un mundo mejor, que pueden conseguir vivir una vida plena, una vida eterna. Y claro, con todas estas ideas en mi cabeza, pues participo, me dedico tiempo a predicar, a abordar a las personas, a ir de casa en casa. Todo esto supone mucho tiempo, porque claro, tienes muchas actividades, tienes tu trabajo y te va ocupando más espacio en tu vida. Cuando tengo 25 años me caso con un miembro también del Testigo de Jehová. Al poquito tiempo me quedo embarazada. Y claro, otro cambio, porque tener un hijo te cambia la vida. Con lo cual ahora ya pues tenía mi tiempo era mucho más escaso, porque ahora tenía que atender mi trabajo, tendría que atender mi hija, mi casa, mi marido y todas las obligaciones que te impone el ser testigo de Jehová. Ir a las reuniones 3 veces por semana, ir a las asambleas todo el fin de semana completo, porque las asambleas son cada 6 meses más o menos, pero claro, estás todo el día, unas 8 horas, escuchando discursos acerca de la Biblia, acerca del todo el adoctrinamiento, ¿vale? Con lo cual, pues mi vida fue pasando, y no te paras. Yo he estado 30 años dentro de los testigos de Jehová, pero nunca me había parado a pensar, ni a criticar, ni a dudar, porque esto te lo desaconsejan totalmente. Entonces, claro, te dan por hecho que has encontrado la verdad, el propósito de la vida, y tú lo crees. Te lo demuestran todo con la Biblia, tú eres creyente en Dios, y dices, me lo creo. Y yo estaba totalmente convencida. Pero ¿qué pasó? Mi hija creció y llegó a la adolescencia. Y ahí, pues empiezan los problemas directos. Mi hija se enamora de un chico mundano. Un mundano es toda aquella persona que no es testigo de Jehová. ¿Cómo es un mundano? El mundo está en poder de Satanás, el mundo es malvado, el mundo es inicuo. Y salir con un mundano, pues no está permitido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues los ancianos de la congregación deciden hablar con mi hija. Mi hija tenía 18 años, no está bautizada, nunca la inculcamos el que diera ese paso hasta que no lo entendiera, porque entendíamos que es un paso que implica un compromiso de por vida. Entonces, siempre, tanto mi marido como yo, quisimos que ella entendiera que ese paso era importante, que era un compromiso. Y no llegó a bautizarse nunca, nunca llegó a ser miembro, nunca llegó a ser testigo de Jehová. Pero a ellos les da igual. Como has nacido dentro de la verdad, como es el caso de mi hija, nació siendo su madre testigo y su padre también, pues decidieron meterse en su vida. Decidieron tener una reunión con ella, en la cual, pues claro, la reunión era que tenía que corregir esa mala conducta que tenía. En esa reunión yo estuve presente y como mi postura no fue del agrado de los ancianos, porque se supone que yo tenía que haber cogido a mi hija y haberla traumatizado, porque era horroroso salir con un chico mundano, yo no me opuse lo suficiente, pues me tacharon de mala madre. Y a partir de entonces, mi hija recibió un discurso público delante así de un auditorio, más o menos como vosotros, donde se la decía que era una mala compañía. A partir de ese momento nadie podía estar con ella y nadie ni siquiera podía sentarse a comer con ella. De hecho, se negaban a venir a mi casa como habitualmente hacían porque estaba mi hija, como si fuera una pestosa, solamente por el hecho de que tenía un novio que era mundano. A partir de entonces, mi hija y su novio empiezan a buscar información y mi hija pues lo que hace es empezar a trabajarme. Empezar a trabajarme me refiero a que empieza a meterme dudas, a hacerme dudar, a preguntar, a dejarme preguntas. ¿Te has planteado esto? ¿Te has planteado lo otro? La llevó casi 2 años el que yo despertara. Pero ya, por fin, con lo preocupadísima que yo estaba de qué estará viendo mi hija, qué estará leyendo, se me va a ir al mundo, a ese mundo inicuo, me la van a arrastrar, la va a ir fatal, va a tener una vida ruinosa.
Pues yo decido meterme en Internet y empezar a buscar información. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que empiezo a descubrir algo que jamás de verdad había imaginado. Empiezo a ver experiencias, como decía Israel, empiezo a ver experiencias terribles de otros exmiembros, empiezo a ver cómo mujeres han soportado durante años malos tratos, cómo ha habido abusos de niños, y todo esto me impacta, o sea, me colapsa. Yo no sabía qué hacer, yo decía, no puede ser, yo aquí no quiero estar, yo no tengo nada que ver con este tipo de gente, yo no soy extremista, yo soy muy tolerante, yo no tengo nada en común con esta gente. Y es en ese momento pues, cuando decido irme. Algo que también me impactó mucho fue encontrar la Comisión Australiana acerca de los abusos sexuales a menores. En Australia hubo 1006 casos en los cuales era un juicio y lo encontré en YouTube. Y ahí pude ver a uno de los líderes, a uno de los miembros del cuerpo gobernante, cómo realmente mentía descaradamente. Me impactó su inhumanidad, la crueldad que mostraba, no tuvo ni una chispita de compasión para con las víctimas, con lo cual yo dije, imposible, no puedo seguir dentro de este tipo de personas. Ya decido desconectar, ¿y ahora qué hacemos mi hija y yo? Pues el salir, como ha comentado Israel, es un paso muy decisivo, porque salir de este grupo supone un coste muy elevado. Estaba mi marido dentro, estaba mi cuñado, mis sobrinos, con lo cual, ¿qué hicimos mi hija y yo? Pues aliarnos. Dijimos, a papá no le podemos dejar allí. Y lo que hicimos fue ir poco a poco desprogramando a mi marido. Y tuvimos mucha suerte porque mi marido también salió. Pudo ver la realidad y, como familia, pudimos salir todos juntos. El hecho de salir los tres juntos significa que nos hemos evitado mucho coste, como hablábamos antes, mucho coste psicológico, mucho sufrimiento, porque en ese paso tan dramático estábamos los tres. Y entonces hicimos piña y nos sostuvimos unos a otros. Pero claro, es lamentable que otras personas se encuentren solas. Solas porque lo que viene después, el ver que no te hablan, que no te miran, es muy duro de llevar. Quería ya un poco dejar mi experiencia a un lado y mencionarles algunos aspectos pues, de cómo son factores comunes en todos estos grupos sectarios, en este tipo de sectas. Y qué hacer nosotros también como familia, ¿no? Cuando vemos que esto sucede a un ser querido, Nosotros, los grupos en general, siguen los mismos parámetros. Vemos cómo empiezan, cuando la persona captan a una persona, empiezan a cambiar, a implantar la personalidad de la secta. Estamos viendo cómo la persona sufre cambios en su comportamiento, en su personalidad. También, pues la idea de que en la mayoría de los grupos se le hace creer a la persona pues, que ha encontrado la verdad, que ha visto la luz, que ya sabe el propósito de su vida. Entonces van llenando todas esas ideas, las van implantando en la cabeza de la persona que está siendo captada. Otro aspecto importante, en nuestro caso también, es hacerte creer que has sido elegido, que has sido elegido, o sea, que eres afortunado, que eres especial, eres elegido, y para meterte en el grupo, ¿no? Con esas ideas. Y por supuesto, como he mencionado un poco ya, la idea de que todo lo exterior, el mundo, es satánico, es inicuo, es malvado, todo lo externo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el círculo se cierra. El círculo se cierra y no entra nada del exterior. Se rechaza todo lo que viene de fuera. Tiene que ser lo que está solamente en el grupo. Controlan los pensamientos y los comportamientos. Y, por supuesto, el líder, o en nuestro caso son 8 líderes, los líderes son los que tienen una inteligencia superior, los que reciben el llamamiento, el Espíritu Santo, y ellos son los únicos que entienden las profecías, que entienden las cosas y que tienen esa sabiduría, con lo cual no se les puede discutir nada. Tienes que obedecer y no pensar. Y, bueno, pues también inculcan mucho miedo. ¿Tengo que cortar? Vale.
Vale, pues inculcan mucho miedo y ese miedo pues hace que muchas personas se retraigan. El fin del mundo, te aterrorizan con esas ideas y la mujer pues siempre queda en segundo lugar. Tenemos que cortar. Me hubiera gustado daros unas pautas de, pues bueno, de qué hacer, ¿no?, como familiares, pero Miguel Perlado ha mencionado algunas cosas antes que, bueno, han sido muy prácticas y era un poquito lo que yo iba a decir ahora para, bueno, pues el comportamiento de los familiares cuando detectamos estos cambios en la persona. Siempre, siempre, por favor, buscar mucha información antes de actuar. Nunca actuéis en caliente. Hablar con exmiembros, recopilar y utilizar todas las herramientas que tengáis y, sobre todo, utilizar a los profesionales, los psicólogos, los psiquiatras, los psicoterapeutas, buscar siempre ayuda y ir con mucha paciencia y con mucho amor, porque lo que queremos es recuperar a la persona. Ya me despido. ¿Me dejas que lea unas palabras? Es que hubo unas palabras que me gustaron mucho, de Emmett Barr, que dice: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Pero yo os digo, aquí y ahora estoy viendo a muchos hombres y mujeres muy buenos. Muchas gracias.